Pues esperamos un poquito que diga Ismael para que lo Vale, ponga a grabar también. perfecto. Ya está grabando, cuando queráis. Ah, vale. Vale. Vale, estupendo. Vale, bueno, pues ahora que ya hemos dado la parte teórica, ¿vale? Vamos a dar un poquito de aplicación, de cómo aplicamos esta metodología en entorno clínico, ¿vale? Voy a compartiros, a ver, compartimos pantalla de nuevo. Vale. Vale, vamos a volver a centrarnos aquí, ¿vale? Vamos a hacer una propuesta de intervención siguiendo un poquito esto, ¿vale? Siguiendo los pasos de la atención de la práctica centrada en familias, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cosa, por favor, bueno, Micaela en este caso, si tienes cualquier cosa puedes ponerlo por el chat o abrir micro, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo hacemos una evaluación en el contexto familiar, ¿vale? Vamos a ir viendo todos los pasos un poco con un caso práctico, ¿vale? El caso práctico que os propongo es un caso de un hablante tardío, ¿vale? Que son casos que ahora, bueno, a mí me están llegando muchísimo a la clínica. Entonces, vamos a ver cómo haríamos todo el proceso de la práctica centrada en familias, ¿vale? Vale, empezaríamos, como hemos dicho, con la evaluación del contexto familiar y del niño, ¿vale? ¿Cómo evaluamos el niño? Bueno, el niño ya sabemos cómo evaluarlo, es decir, tenemos una serie de inventarios, escalas, pruebas, protocolos, cuestionarios que aplicamos y que obtenemos una serie de información para identificar cuáles son las dificultades y cuáles no lo son, ¿vale? En qué áreas encontramos dificultades y en qué áreas nos encontramos un desarrollo más o menos acorde a la edad del niño. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Nos quedamos solamente con los inventarios? No. Tenemos que obtener información sobre toda la dinámica familiar, ¿vale? Es decir, tenemos que obtener información de cómo funciona esa familia. Ya hemos hablado antes de las evaluaciones de las rutinas, ¿vale? Las entrevistas basadas en rutinas. Tenemos que identificar cuáles son los contextos de esa familia, cuáles son las rutinas que tiene esa familia. ¿En base a qué? Pues en base a hacer una serie de entrevistas con la familia, ¿vale? Y en base a la anamnesis. La anamnesis tan vital en logopedia, ¿vale? Y en cualquier tipo de terapia en la que obtenemos toda la información sobre esa familia, ¿vale? Cuando hemos recabado suficiente información sobre la familia, ¿vale? Tenemos que identificar en qué situaciones vamos a poder interactuar con el peque, ¿vale? Acordaros que estamos hablando de entorno natural, que estamos hablando de prácticas centradas en familias. En base a todo lo que sacamos de la evaluación, tanto de la familia como del niño, tenemos que redactar los objetivos funcionales. Recordamos, ¿por qué tienen que ser objetivos funcionales? Porque son objetivos que tienen una funcionalidad dentro del entorno del niño, ¿vale? Es decir, son objetivos adaptados a las situaciones concretas del niño, a su entorno familiar concreto e individual, ¿vale? ¿Cómo son esos objetivos? ¿Cómo son esos objetivos de interacción? Tienen que ser objetivos que la familia considere necesarios, es decir, muchas veces nos encontramos y esto nos pasa, me dirás también tú, Verónica, tu opinión, cuando viene un peque a la clínica, planteamos una serie de objetivos con él y decimos, pues por ejemplo, que diga combinaciones de dos palabras, o que el niño, por ejemplo, un niño con TEA, que empiece con las primeras vocalizaciones y te dice la familia, no, pero yo quiero que salude. Yo lo que quiero es que diga hola cuando viene la abuela o que diga adiós cuando se va el tío. Vale, pues esos objetivos, que son objetivos que la familia demanda, es una necesidad de la familia, no vamos a entrar en si realmente son prioritarios o no. Obviamente tendremos que guiar a la familia en función de si esos objetivos se adaptan y son acordes a lo que el niño debería de adquirir. Pero esos objetivos les tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Esos objetivos que la familia considera prioritarios les tenemos que tener en cuenta, ¿vale? En base a eso, repetimos, elaboramos el programa individualizado de apoyo familiar. Y ahora sí empezamos a implementar, ¿vale? Vamos a cambiar de Power para que expliquemos un poco qué metodología seguimos, ¿vale? Un segundito, cambiamos la pantalla. Aquí lo tenemos. Perfecto. Verónica, ¿me dices si se ve bien la pantalla, porfa, de enfoque naturalista? Sí, perfecto. Vale, genial. Vale. Ya hemos dicho, tenemos que tener muy claro la zona de desarrollo próximo. Partimos de lo que el niño sabe para pasar a lo que el niño no sabe, ¿vale? Y ir siempre moviéndonos en ese área. Bien, a ver si pasa la diapo. Vale. ¿Qué patrones de interacción buscamos con el niño? Como lo vamos a centrar en un caso práctico y os he dicho que vamos a poner un caso práctico de un hablante tardío, ¿vale? Vamos a centrarlo todo un poquito en el marco del lenguaje, ¿vale? Que era el caso práctico que yo tenía pensado para aplicar la metodología, ¿vale?
¿Qué patrones de interacción? Y aquí, aunque pongamos el caso de un hablante tardío, podemos centrarnos en cualquier niño que acuda a atención temprana y que tenga una dificultad en el lenguaje y en la comunicación, ¿vale? ¿Qué patrones de interacción buscamos en el niño? Y ya no buscamos los logopedas, sino buscamos que los padres sean capaces de identificarlos, ¿vale? Cualquier vocalización, cualquier gesto, cualquier palabra aislada, es decir, cualquier intento de comunicación por parte del niño tiene que ser interpretado tanto por el logopeda como por los padres como situación de interacción para poder fomentarla y estimularla. Y aquí me da igual que estemos hablando de un peque con una dificultad de lenguaje específica, con una sospecha de trastorno de desarrollo del lenguaje, con una sospecha de TEA, porque en atención temprana jugamos mucho con la palabra sospecha de, ¿vale? Me da igual, tenemos que hacer que los papás identifiquen todas estas situaciones y muchas veces nos pensamos que son situaciones obvias, pero los papás no las interiorizan, es decir, el papá te dice, sí, él juega ahí con su lenguaje, está ahí haciendo ruidos. Tenemos que enseñarles a identificar esas conductas en el niño, ¿vale? Enseñarles a que son intentos de comunicación, ¿vale? Una vez que los papás, y esto va mucho en relación al artículo que os he puesto antes de Moreno y Nieva del 2020, ¿vale? Una vez que los papás, que hemos enseñado a los papás a cómo identificarlas, y ahora veremos cómo les enseñamos a hacerlo, ¿vale? Una vez que hemos hecho que los papás identifiquen estas conductas, tenemos que enseñarles a qué patrones de respuesta tienen que tener, ¿vale? Aquí no me voy a parar mucho porque ya hemos hablado de ello, las imitaciones, las expansiones, las extensiones, la prosodia, ¿vale? Esto está todo muy descrito en el artículo de Moreno y Nieva, ¿vale? ¿Y qué hacemos nosotros? Acompañamiento familiar. Práctica centrada en familia se basa en el acompañamiento familiar. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer el logopeda? ¿Qué tiene que hacer el terapeuta? Crear experiencias y oportunidades de interacción familiar, ¿vale? Es decir, no tenemos, cuando nos vamos a una atención domiciliaria, el logopeda no tiene que ir con su maletín y con el juego que tenemos en la clínica y con el material que tenemos en la clínica. No. ¿Por qué? Porque cuando el logopeda se vaya del domicilio, ese material se lo va a llevar. Parece muy obvio, pero tenemos que conseguir que los padres y los niños interaccionen con situaciones de la rutina familiar. Y en esas situaciones de la rutina familiar no está el juguete que tiene el logopeda en la clínica. Están los objetos que hay de manera cotidiana en casa, están los materiales que hay de manera cotidiana en casa, ¿vale? Además, el logopeda tendrá que potenciar la proactividad de la familia, es decir, la familia no puede decir, ah, sí, mira, está vocalizando, ah, sí, mira, está señalando esto. No, la familia tiene que identificar que lo está haciendo, pero responder a ello. Y por lo tanto también ayudará a la familia en la toma de decisiones de dichas situaciones. Vale. ¿Cómo hacemos la intervención desde la práctica centrada en familias? ¿Vale? Os voy a explicar cómo lo hacemos desde nuestra clínica, ¿vale? Seguimos la práctica centrada en familias y hacemos un poquito un mix entre la práctica directa, ¿vale? En la que trabajamos directamente con el niño, y la práctica mediada, que os acordáis que lo hemos dicho en una de las primeras diapos del bloque teórico, ¿vale? Vale. Como os he dicho antes, nosotros todo lo registramos cuando nos dejan los papás en vídeo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Vale? Lo primero que hacemos, que nos parece muy interesante, y luego me dices tú, Verónica, si vosotros también a lo mejor en clínica lo implementáis, para basarnos en la práctica centrada en familias, como hemos dicho, hay que evaluar el contexto, ¿vale? ¿Y cómo evaluamos el contexto? Una cosa es que los papás en la entrevista nos digan, no, nosotros interaccionamos así con el peque. Y otra cosa es que lo veamos. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás nos dicen, sí, nosotros hacemos esto, pero luego esa es la realidad. A lo mejor los papás se piensan que es lo que están haciendo, pero en realidad no es así, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, hacemos un registro, ¿vale? En el entorno natural, donde le pedimos a la mamá, ¿vale? Como os había dicho antes, que se grabe pues, un vídeo o que grabe pues eso, con el móvil un poquito, una interacción normotípica común en su casa. ¿Qué hacemos? Ese vídeo le llevamos a clínica y nos sentamos con los papás sin el niño, nos sentamos con los papás, explicamos y vemos el vídeo y hacemos una escucha activa, uno de los patrones muy importantes que hemos mencionado antes, es decir, bueno, pues a ver, papás, contarme qué es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Y entonces ahí empiezas a ver, por ejemplo, que el peque hace
una vocalización y el papá, en vez de imitarle, ¿vale? Por ejemplo, empieza a intentar hacer frases súper largas, hablarle al niño con frases súper complejas, que el niño le está mirando como diciendo, no sé qué me estás contando, y el papá está súper entusiasmado, pero realmente se está adaptando al nivel de desarrollo del niño, a ese nivel de aprendizaje que comentábamos antes, no se está adaptando a ese nivel de desarrollo, ¿vale? Entonces, con estos vídeos, ¿qué pretendemos? Ayudar a los padres a modificar y mejorar, acordaros, mejorar, nunca lo hacen mal, solamente se puede mejorar, los patrones de interacción que tienen los papás con el peque, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Les asesoramos, es decir, les decimos qué patrones están realizando de manera adecuada y qué patrones están realizando de manera que se podría optimizar, ¿vale? Se lo planteamos. ¿Qué pasa? Muchas veces, y esto también nos lo encontramos en clínica, tú le dices al papá, sí, esto lo haces genial, pero esto vamos a intentarlo hacerlo así. Te dice, sí, claro, ¿y cómo? Esa pregunta es muy típica, es decir, tú le dices cómo tiene que hacer algo, lo intentas asesorar en cómo hacer algo dentro del entorno familiar y claro, el padre se queda como diciendo, sí, pero no sé si voy a ser capaz. Ahí es donde viene la capacitación de las familias, ¿vale? El intentar ayudar a las familias a implementar estrategias y habilidades que el terapeuta tiene que proporcionarles para que la implementen en el entorno natural, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos a un entorno clínico y hacemos lo mismo que le hemos pedido a los papás que hagan en su entorno natural, pero lo hacemos nosotros en el entorno clínico, ¿vale? Es decir, hacemos una sesión intentando copiar, entre comillas, las actividades de interacción que hemos visto que realizan en el entorno natural, porque tenemos que adaptarnos a las rutinas de ese entorno natural, es decir, si los papás, por ejemplo, son papás que siempre leen un cuento, ¿vale? Pues a lo mejor nosotros en la clínica hacemos la actividad del cuento para que sea lo más semejante para el niño y para los papás, ¿vale? Y de nuevo nos grabamos la sesión en vídeo, ¿vale? Y de nuevo la vemos y la analizamos con los papás. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que los papás, de manera objetiva y de manera comparativa, pueden ver qué diferencias hay entre los patrones de interacción que tiene el papá y los patrones de interacción que tiene el logopeda. Y para mí, y esto hablo desde la práctica clínica, ¿vale? Es la manera más sencilla de mostrarle a un papá cómo hay que implementar, ¿vale? Es decir, que lo vea. ¿Por qué nos grabamos? Porque es más fácil analizarlo con los padres en un vídeo que analizarlo en el momento de la sesión clínica. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo la sesión clínica con el peque y los padres están como agentes activos en esa sesión, nosotros tenemos que estar centrando nuestra atención en el peque, haciendo una atención conjunta, haciendo una escucha activa, dejándole tiempo de respuesta, haciendo turnos conversacionales. Si yo, y esto creo que se cometen muchos errores en este aspecto, muchas veces decimos a los papás, vamos a entrar en sesión. Y mientras estamos haciendo el juego con el peque, se lo estamos explicando a los papás. Entonces, ¿a quién le estamos prestando atención? ¿A los papás? ¿A la interacción con el niño? ¿A explicarle al papá la actividad? ¿A que el papá interaccione? Mientras el papá está interaccionando, nos está preguntando, ¿lo hago bien? Y el niño en todo esto está ahí en el medio, mirando un poco al terapeuta, mirando a los padres, ¿vale? Entonces, por eso nosotros consideramos que el registro audiovisual de las sesiones, ¿vale? Es fundamental para no interrumpir los momentos de interacción con el peque y para no interrumpir los momentos en los que ponemos en práctica ciertas estrategias. Porque cuando interrumpimos esos momentos en sesión clínica por querer explicarles a los padres X estrategia o X herramienta, estamos rompiendo la interacción con el niño, ¿vale? Entonces, volvemos a hacer la grabación en el entorno clínico y volvemos a analizar con los papás. Mostramos el ejemplo y las estrategias que queremos que implementen, ¿vale? ¿Qué hacemos a continuación? Seguimos en entorno clínico, en un entorno muy controlado, planificamos el entorno, como habíamos dicho en el bloque teórico, la planificación, es decir, una vez que hemos analizado las sesiones, tanto en entorno natural como en entorno clínico con los papás, les decimos, vale, pues ahora vamos a hacer una sesión, vamos a planificar un entorno, vamos a concretar estrategias para que vosotros pongáis en práctica, pero en un entorno clínico, es decir, en un entorno controlado, ¿vale? Los papás, como agentes activos en la intervención y como figura que interactúa con el peque, pondrán en práctica las estrategias que han observado y que el terapeuta les ha capacitado para realizarlas, ¿vale? Y volveremos a registrar la sesión. Es decir, estaremos en un entorno clínico donde los papás van a poner en práctica las estrategias que han visto por parte del terapeuta.
Volvemos a grabar, volvemos a analizar. Y la mejor manera o lo que mejor nos ha resultado a nosotras es que los papás comparen la diferencia de cómo fue su primera interacción con el niño y cómo es esta. Es decir, que vean cómo lo hacían hace 3 semanas a cómo lo hacen ahora, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito de temporalización, ¿vale? De prácticas centradas en familias. Entonces son los papás los que, como hemos hablado antes de que los ojos de los papás tienen que ver lo mismo que los ojos del terapeuta, pues son los papás los que con sus ojos ven la diferencia entre cómo interaccionaban antes y cómo interaccionan ahora, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Hasta ahora los papás han implementado como agentes activos en entorno clínico. El siguiente paso es una interacción en entorno natural. Ahora sí nos vamos al entorno domiciliario. Cuando los papás ya les hemos, entre comillas, capacitado y les hemos empoderado para hacer una serie de estrategias y las han puesto en práctica en un entorno clínico con la figura del logopeda presente, ¿vale? Es decir, con esa guía y ese asesoramiento, los papás implementarán todas esas técnicas y estrategias en el domicilio, ¿vale? Normalmente las sesiones en el domicilio, cuando los papás tienen que implementar las estrategias, nosotros intentamos que las implementen de manera autónoma, es decir, sin que esté el logopeda presente. Pero si la demanda de los papás es que el logopeda esté presente porque quizás en las primeras sesiones no se sienten suficientemente capacitados como para guiar una buena interacción con el peque, ¿vale? El logopeda está presente, ¿vale? Y ahí viene la atención domiciliaria, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito más de la atención domiciliaria. Volvemos a registrar la implementación de estas técnicas y estas estrategias por parte de los papás y volvemos a analizar los vídeos con ellos, ¿vale? En el artículo de Moreno y Nieva hay un dato muy importante y muy interesante que os he hablado antes de que tiene un grupo control, ¿vale? Y un grupo con el que hace asesoramiento, ¿vale? Entonces, coge un grupo de hablantes de peques con desarrollo del lenguaje tardío, ¿vale? Y en el grupo control lo único que hace es darle a las familias unas pautas por escrito de qué conductas tienen que ver y qué conductas tienen que hacer, ¿vale? Y en el grupo de papás que hacen asesoramiento, ¿vale? Hacen este asesoramiento, ¿vale? Hacen estos registros audiovisuales, hacen este análisis de los vídeos con los papás. Es verdad que casi hacen muy poquito de entorno clínico, ¿vale? Hacen casi todo en entorno natural. Y comparan los resultados. Y se observa cómo las familias en las cuales el terapeuta ha hecho un acompañamiento real y ha hecho un análisis de las conductas de interacción con los papás, es decir, los papás han analizado sus propias conductas de interacción, los resultados del desarrollo del lenguaje de esos niños en edades tempranas son muchísimo más positivos. La evolución de esos niños en un periodo de 4 meses es muchísimo mayor que la evolución de los niños que tienen de base las mismas características y en los que solamente se han hecho una serie de pautas, ¿vale? Pautas por escrito, pautas a papás, ¿vale? Vale, ahora vamos a hablar de la temporalización, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que, como hemos hablado de las limitaciones que tiene este enfoque, ¿vale? El enfoque naturalista, las prácticas centradas en familias, ¿vosotros creéis que un logopeda o cualquier terapeuta, sobre todo desde el ámbito privado, es fácil que se organice para hacer todas las sesiones en entorno natural? Verónica, por ejemplo, tú que estás trabajando en clínica, ¿tú crees que si te llegase un peque, bueno, tú crees y yo creo, que si nos llegase un peque a clínica de 2 años, pudiésemos decir, nada, 2 días a la semana me voy a tu casa? Imposible. Imposible. Es decir, Imposible. en la práctica clínica, por mucho que nos gustase, es muy difícil, ¿vale? No se puede llegar a todo. Entonces, la temporalización es compleja. No podemos estar haciendo, bajo mi punto de vista, y aquí ya hablo como experiencia clínica, no podemos estar realizando todas las visitas domiciliarias que nos gustaría. Y por eso tenemos que capacitar a los papás. Por eso tienen que ser los papás los que nos digan, pues mira, he implementado esto y me ha funcionado, he implementado esto otro y no me ha funcionado. Vale, pues entonces ahí sí que vamos a hacer una atención domiciliaria, cuando algo no funciona, ¿vale? Y otra cosa muy importante de la atención domiciliaria, que es lo que os he comentado que quería hablar ahora, es que tenemos que utilizar los recursos que tiene la familia, ¿vale? Es decir, está muy bien que el logopeda vaya con su maletín a casa y coja el juego que le gusta al niño y trabaje con el material específico de logopedia. Pero ¿qué pasa cuando ese logopeda se vaya a su clínica con su maletín? ¿El niño no va a poder hacer la actividad?
No. Tenemos que utilizar los recursos que hay en el entorno domiciliario, ¿vale? Tenemos que utilizar los juguetes propios del niño, las estancias propias de la casa. Eso es trabajar en el entorno natural, trabajar con los recursos de los que dispone esa familia en ese momento. Porque si estamos incluyendo recursos y materiales externos, cuando la figura del logopeda desaparezca, también desaparecerán esos recursos, ¿vale? Y es muy importante que si desaparecen esos recursos, nos quedamos sin esos materiales y tenemos que hablar siempre de la generalización. Tenemos que trabajar con el entorno natural, es decir, con materiales y recursos que tenga la familia. Porque muchas veces nos vienen los papás, y esto me dirás, Verónica, si te pasa a ti también. Nos llegan los papás y nos dicen, es que con tu puzzle lo hace, pero con el suyo no. Y tú dices, pero a ver. Entonces, ¿qué nos pasa? Que el niño está adquiriendo una serie de aprendizajes con unos materiales muy concretos, pero es que ahí no estamos trabajando generalización. No podemos restringir esos aprendizajes a un material concreto. Tenemos que hacer aprendizajes significativos, aprendizajes que se puedan generalizar a otros entornos. Es decir, capacitar a las familias que puedan coger sus propios recursos y sus propios materiales y a partir de ellos generar situaciones de interacción. ¿Vale? Vale, esto es lo que hacemos nosotros, ¿vale? En la clínica. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, que ya las hemos dicho, pero las repetiré una y mil veces. Cuando hacemos los registros en vídeo, ¿vale? No podemos tomar una posición de ataque frente a la familia, ¿vale? Es decir, tú no le puedes decir a un papá, uy, esto está fatal hecho. Volvemos a hablar del vínculo, de la confianza terapeuta-familia. No podemos juzgar las actuaciones que hacen los papás. Nuestra posición siempre tiene que ser respetuosa, comprensiva y de acompañamiento. Es decir, el papá es el responsable de la crianza y del cuidado de ese pequeño. Por lo tanto, será el que tome el papá o la mamá, es el que deberá tomar las últimas decisiones y deberá tenernos como figura de referencia, ¿vale? Pero no como figura de ataque, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la familia observa que nuestra actitud es brusca y sienten que les estamos juzgando, no se establecerá un vínculo adecuado entre terapeuta y paciente, ¿vale? Es decir, no tendremos buena efectividad terapéutica, ¿vale? En relación a las prácticas centradas en familias, tenemos que tener claro que si no realizamos, si no conseguimos que la familia genere ese vínculo y que la familia se empodere, no vamos a lograr esta efectividad, ¿vale? Vale, vamos a hablar ahora un poquito de la temporalización, ¿vale? Dejarme un segundo, vale, perfecto. Voy a quitar la pantalla, ¿vale? Perfecto. Y nos vamos a ir ahora a la temporalización, ¿vale? Un segundito. Perdonar. Vale. ¿Qué opináis vosotros de la temporalización? Porque los papás, la primera pregunta que nos hacen es, ¿y cuánto tiempo va a estar el peque aquí? ¿Y cuánto tiempo vamos a estar haciendo intervención? ¿Tenemos la respuesta a esa pregunta? No la tenemos. No tenemos esa respuesta y por eso tenemos que hacer el seguimiento del programa individualizado de apoyo familiar. ¿Vale? Tenemos que hacer ese seguimiento. ¿Por qué? Porque tampoco podemos estar eternamente, y esto lo digo ya también como autocrítica, con un peque. Tenemos que saber cuándo tenemos que pasar a seguimiento, cuándo esa familia está capacitada para dejar de tener con tanta frecuencia la figura del terapeuta. ¿Vale? En los estudios que se han hecho sobre entorno natural, y es verdad que están muy centrados en peques que tienen problemas del desarrollo del lenguaje sin que tengan una patología más severa, como puede ser un TEA, como puede ser un trastorno específico del lenguaje, como puede ser alguna alteración con base cognitiva o neurológica, ¿vale? Normalmente se ha visto que los enfoques centrados en familias y que los enfoques naturalistas en intervención del lenguaje en 3-4 meses se empiezan a ver resultados. Pero ¿qué pasa? Es cuando realmente conseguimos implicación de la familia, ¿vale? Si solamente se van a poner en práctica las estrategias cuando el papá entre en sesión, realmente no vamos a tener esa facilidad o esa rapidez a la hora de conseguir esa evolución en 4 meses, ¿vale? Tenemos que conseguir esa implicación. Vosotros pensar que si hablamos de 4 meses y la familia no está implementando estrategias en el entorno natural, vamos a poner 4 meses a 2 sesiones semanales. Son 8 sesiones al mes.
8×4 es que no vamos a, o sea, realmente es difícil que un niño desarrolle o evolucione positivamente en el lenguaje. Claro que evolucionará positivamente, pero no alcanzará los hitos que nosotros queremos que alcancen en 4 meses. Pero está demostrado que si los papás implementan en casa, por ejemplo, en el estudio de Moreno y Nieva otra vez, ahí, por ejemplo, en 4 meses se vio la evolución entre los dos grupos que estudiaron. Es decir, es eficaz y es rápido. Rápido en el sentido de que cualquier entorno de estimulación de ese peque va a tener respuesta, ¿vale? Cualquier entorno, cualquiera de las situaciones en las que se presente, ¿vale? Vale, ahora sí que me gustaría abrir un poquito de debate, ¿vale? O Verónica, tú también que me comentes un poco qué opinas, porque es verdad que esta parte estaba preparada más para debate. Os pongo, si os parece, las otras diapos de la parte de registro, de grabaciones y tal. Sobre todo para que, bueno, y Micaela también, si está por ahí, también podemos comentar, ¿vale? ¿Qué opináis vosotros del tema de los registros? ¿Qué opináis vosotros de todo este tema bueno, pues eso, registrar sesiones en vídeo, comentar con los papás, si lo hacéis, si no lo hacéis, si lo habéis visto, si lo habéis implementado? Mira, lo abrimos aquí, si os parece, ¿vale? Vale, perfecto. Verónica, tú, por ejemplo, en la clínica, ¿implementas este tipo de Yo enfoque? lo intento implementar. O sea, sí que hay familias con las que lo he logrado hacer y hacer registros y que me graben en vídeo y que también antes iba más a su casa, ahora con el tema COVID no puedo. Es casi imposible también ir a las casas. Pero bueno, sí que es verdad que he intentado hacer los registros y sí que he tenido avances. Luego ya depende mucho también las familias, porque hay familias que tampoco están por la labor de grabarse, o que luego cuando se graban ves que no es la realidad, porque luego ves al niño a lo mejor en la consulta y ya solo el cómo le hablan, ya ves que no es real lo que te está mostrando el vídeo. Entonces, claro, yo creo que también ahora con el tema COVID se ha abierto unas limitaciones un poco importantes, sobre todo a nivel de atención domiciliaria, porque bueno, muchos padres tienen mucho rechazo a que un extraño, aunque seas el terapeuta, da igual, a que una persona externa a la familia entre en el domicilio familiar. Y luego, aparte, lo que tú comentas, lo de la disponibilidad y la disposición familiar, que comentábamos como una limitación de este enfoque, ¿no? Al final, no todas las familias, o sea, al final tenemos que darnos cuenta que hay que andar un poco, por decirlo de alguna manera, con pies de plomo, porque estamos introduciéndonos en una dinámica familiar de la que no formamos parte. Es decir, estamos haciendo una intromisión en su dinámica, en su manera en sus patrones de crianza. Y muchas veces también pues, se sienten un poco como que lo están haciendo mal. Es decir, la parte de culpabilidad de las familias creo que es muy importante en atención temprana, porque las familias se sienten muy culpables en muchas ocasiones de lo que les está ocurriendo a los peques. Y a veces no es así, es decir, a veces sí que es verdad que identificamos patrones bueno, patrones de conducta y de interacción que no son adecuados, pero no puede haber un sentimiento de culpa, porque esos papás, como hemos dicho antes, no lo están haciendo de manera consciente, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces tú ves capacidades en el peque, en estos entornos clínicos, que luego cuando ves los registros de los entornos naturales dices, pero si es que yo sé que tiene capacidad para hacerlo, pero quizás no se le están, o bien no se le está provocando la situación como se debería, que es para lo que tenemos que capacitar a la familia, o bien el entorno no está respondiendo como debería a esas interacciones del peque. Y por eso, en esta parte que vemos aquí abajo, en esta parte de entorno clínico, donde nosotros les mostramos el ejemplo a los papás, mostramos el ejemplo solo terapeuta peque y luego grabamos terapeuta peque papá. ¿Por qué? Porque muchos papás aceptan que el peque se comporta de manera diferente cuando está con la familia de cuando está solo con el terapeuta. Pero una cosa es aceptarlo y otra cosa es ver realmente tanta diferencia como existe. Nosotros hemos llegado a tener sesiones clínicas solamente con el peque, y para que el peque se adaptara a realizar las mismas estrategias o las mismas conductas con el papá que las que realizaba solo con el terapeuta, hemos llegado a hacer sesiones con videollamada. Es decir, el paso como entre medias. Primero el peque estaba solo con el terapeuta, en el momento que entraba el papá íbamos para atrás un montón, entonces el paso intermedio ha sido hacer la sesión mientras teníamos videollamada con papá, para que papá estuviera en la sesión pero no estuviera. Entonces, al final son recursos que nos tenemos que ir sacando de la manga, porque es verdad que las prácticas centradas en familias, ojalá pudiera ser posible ahora mismo hacer tanto entorno domiciliario como nos gustaría, pero es complicado.
es complicado. Y luego el tema de, bueno, pues toda la disponibilidad familiar, toda la organización, toda la logística, todo, papá está trabajando, mamá está trabajando, ¿no? Todo esto. Y los recursos económicos que se requieren para hacer una práctica centrada en familias. Que como hemos dicho antes, no se habla casi nada de esto, pero yo, por ejemplo, desde el entorno privado, pues el salir a un desplazamiento a un domicilio no te lleva una sesión, te lleva dos. Llevamos, Ir y sí. volver, tienes que preparar material, tienes que, bueno, gestionar todo el tema de horarios, que no es fácil, y luego que la familia pueda cuadrar sus horarios y su organización. Que bueno, ahora con el COVID, como no hay nada extraescolar, pues bueno, nos viene un poco mejor. Entonces, bueno, sí que me gustaría este ratito, si hay alguna duda o si Micaela, por ejemplo, que está por ahí, tiene alguna duda, alguna cuestión que quiera plantear. Ah, mira, ahí está Micaela. Hola, ¿cómo Hola, están? Micaela. No, en realidad comentar que es un poco también diferente la situación no solo por lo del COVID, sino que, bueno, yo soy de Argentina y también es diferente el tema atención a domicilio. Por ejemplo, acá de forma particular es casi imposible que lo hagan por el costo. Entonces, y como existen obras sociales, las obras sociales no autorizan como la atención domiciliaria a no ser que tenga un requerimiento médico. Entonces, sí o sí en el consultorio. A no ser niños con PC o como casos puntuales. Pero sí, lo que decía Verónica por ahí del COVID, con respecto a lo del COVID, acá ha sido un poco diferente, porque el hecho de durante, no sé, 8 meses más o menos el año pasado, era todo por videollamadas, no era nada presencial. Entonces fue bueno y fue malo. Y por un lado, era como estar en la casa del paciente y trabajar con los papás, y fue muy fructífero para algunas familias y para otras no. Y depende mucho de la familia, justamente, como algunas familias básicamente delegan, ¿no? Delegan como la responsabilidad de como, no, conmigo no funciona, conmigo no hace esto, no, conmigo no. Y tampoco están como no sé cuál es la palabra, como receptivos, digamos. Por ahí uno le dice algo, pero sí, pero no hace eso, sí, pero no funciona, sí, pero no. Es como siempre hay un sí, pero. Entonces es como muy difícil enseñarles. Y lo que sí me queda como esa duda, que no sé si lo mencionaste, capaz no lo terminé de entender, es si ustedes cuando están en el consultorio, como en las sesiones, los hacen pasar a los papás y tienen la sesión conjunta con los padres. Vale, mira, te comento si quieres en relación a eso. Nosotros, a ver, según el enfoque naturalista sí que deberían de estar dentro en todas las sesiones, ¿vale? Yo sí que comenté al principio, que creo que no habías podido entrar todavía, sí que comenté al principio que yo, por ejemplo, en la práctica clínica, aquí en el consultorio, en la clínica, lo que hacemos es un enfoque mixto, es decir, yo hago una mezcla, por llamarlo de alguna manera, entre un enfoque directo con el peque y un enfoque natural con los papás. ¿Eso qué significa? Que hay ciertas habilidades o ciertas adquisiciones que necesitamos que el peque realice y que al principio de la intervención con los papás no llegamos a lograr. Entonces, hacemos sesiones solo con el peque, y cuando el peque ha adquirido ciertas habilidades y queremos mostrárselas a los papás o que los papás formen parte activa de la intervención, entonces sí incluimos a los papás en la sesión. Es verdad que con el COVID también se nos ha complicado un poco esto, sobre todo los primeros meses, porque claro, meter al niño más al papá, a la mamá en sesión, bueno, aquello era con el COVID que nadie se atrevía. Entonces, al principio nos costó un poquito, pero bueno, fuera de COVID, al margen el COVID y al margen la situación que hemos tenido excepcional este año, sí que yo trabajo con los papás dentro de sesión. Es cierto que, a ver, hablando de lenguaje, sí, casi siempre entran. Hay otras patologías de atención temprana en las que no entran, ¿vale? Por ejemplo, alimentación infantil. Me cuesta mucho que en las patologías de alimentación infantil los niños trabajen igual con los papás dentro. Eso es un caso excepcional, porque al final los niños que vienen por alimentación infantil, por ejemplo, se ha generado una situación de alimentación en la que está la mamá o está el papá, que claro, cuando introducimos un elemento de esa situación en clínica, se nos va la situación que generamos aquí. Entonces, bueno, depende un poco de la patología, pero en general los niños que vienen por lenguaje o por comunicación, siempre metemos a los papás en sesión, excepto que queramos trabajar alguna habilidad o alguna destreza específica que queramos entrenar primero con el peque y después ya enseñarles a los papás cuando el peque ya se haya entrenado, porque bueno,
creo que esto también es general y que pasa en todos los lados, que cuando el peque, sobre todo en los peques de, pues bueno, 17, 18 mesecitos, ¿no? Cuando entra la mamá, bueno, nos entra un poco entre comillas el mimo y es más difícil tener esos patrones de atención conjunta, de acción conjunta, de controlarles la atención hacia la tarea. Entonces, intentamos fomentar primero o adquirir primero esa destreza concreta y cuando ya tiene cierta habilidad, entonces incluimos a la mamá para que bueno, sea más productivo para la mamá lo vea bien y el niño no genere tanta frustración, porque bajo mi punto de vista es más fácil que un niño entre en una dinámica un poco de frustración cuando está la mamá que cuando no. Cuando no está la mamá se enfrentan mejor a la actividad. Cuando está la mamá recurren enseguida, ayúdame, con una mirada, con un me agarro a mamá. Entonces intentamos entrenarlo primero individual y luego sí metemos a los papás. Pero sí, más o menos para que te hagas una idea, los papás, por ejemplo, los niños que vienen 2 sesiones semanales, los papás entran una sí, una no, ¿eh? O sea, sí que entran a sesión, ¿eh? Sí que entran. Y luego tenemos las familias que tenemos que hacer el tema más del registro audiovisual, pues porque, bueno, no tienen tanta facilidad con el tema de horarios y tal, y lo hacemos un poco más a nivel de registro audiovisual. Qué bueno. Y la atención domiciliaria, pues sí, cuando se puede. Pero mira, me resulta curioso el tema que comentabas tú de los grupos de apoyo social, ¿no? Has dicho que allí en Argentina había. Sí, son las obras sociales que no sé si es lo mismo, creo. Claro, pues aquí, por ejemplo, bueno, Verónica, yo no sé si tú sabes cuál es el equivalente aquí en España, la verdad, porque de lo de las obras sociales que comenta Mica. Son como las prepagas, como los sistemas Los sistemas públicos, los centros base, entiendo, ¿no? Los centros bases. Claro, es que aquí, por ejemplo, lo que nos encontramos aquí en los centros base, bueno, yo he estado trabajando, no aquí donde estoy ahora, pero hace un par de años estuve trabajando y la verdad es que fue una suerte porque trabajamos en coordinación con un centro base. Entonces, como la lista de espera del centro base estaba muy saturada, en el centro base no hacían atención domiciliaria, no hacían nada de atención domiciliaria, pero sí que sé que los centros base de aquí de Valladolid alguna vez sí que hacen atención domiciliaria. Por ejemplo, Fundación Personas aquí hace atención domiciliaria. Pues yo me coordiné con el centro base y los niños que no entraban por lista de espera en el centro base, que sería como la obra social que comentabas tú, venían a la clínica privada, derivados desde el centro base, y en la clínica privada hacíamos atención domiciliaria hasta que podían entrar en el centro base, porque eran papás que no podían desplazarse a la clínica y a consulta y lo hacíamos así. Pero aquí, yo que sepa, sí que se hace atención domiciliaria desde la parte pública, pero no en todos los casos. O sea, es muy, muy específico, yo creo, los casos en los que se hace atención domiciliaria, ¿eh? Claro, no, acá no, como existe eso, en realidad como las obras sociales son, bueno, como las prepagas de salud que hay que son privadas o algunas sí son del Estado, pero como son pagas o no hace falta, en los casos de los que son de trabajos del Estado, como no hace falta pagar un extra, sino que como descuentan en los sueldos, entonces los papás como, bueno, ya está, tengo mi obra social que me cubre, yo no voy a pagar más. Entonces las obras sociales, por ejemplo, las consultas a domicilio que la obra social no las cubre, las prepagas, entonces como los papás no pagan más, y son casos muy puntuales o que pueden pagar las sesiones a domicilio, o bueno, casos que sí realmente las tiene que autorizar el sistema, pero es muy burocrático, como por qué necesita domicilio, qué cosas tiene, qué condiciones. Ya, de todos modos, aquí yo creo que a nivel de prácticas centradas en familias, el problema que tenemos es cuánto de tarde llegan los peques a los servicios de atención temprana. Yo creo que eso es un punto demasiado importante que tenemos que tratar porque no hay ningún tipo de profilaxis, o sea, es que no hay ningún tipo de prevención. Es decir, no sé cómo estará allí el tema, pero aquí te llegan los peques. A mí el otro día me ha entrado un niño que no decía nada, o sea, con 30 meses. Entonces, claro, al final ese peque debería haber recibido como derecho del peque y de la familia una atención temprana pública, es decir, sin que tenga un costo, pero para poder, al final se priorizan casos quizás más severos, como, bueno, sospechas de TEA, ¿no? Alteraciones neurológicas, y al final esos casos que son un poco como, bueno, el ya hablará de toda la vida, que nos sigue rondando, pues al final no se priorizan y cuando llegan a servicios privados, no voy a decir que sea muy tarde, porque se pueden hacer cosas, lógicamente,
pero no conseguimos tanta evolución como nos gustaría. Por eso, precisamente, porque no hay nada a nivel de prevención, es decir, porque es difícil, yo creo, todavía dar con un profesional público que ya les va viendo, pero es difícil dar con un profesional público que de primeras, con 24 meses, te diga, a lo mejor tenían que valorar el especialista, aunque sea el público, es decir, yo no digo que nos deriven a lo privado, ni muchísimo menos, pero sí que desde los servicios públicos de pediatría o de medicina familiar, sí que se derive quizás a una valoración de centro base. Y luego, ya, si puede entrar al centro base a terapia o no, es otra cuestión por el tema de la lista de espera. Pero, y si puede hacer práctica centrada en familia o práctica más tradicional, pues también es otra cuestión. Pero por lo menos que la familia ya tenga un poco esa primera información a nivel de valoración para luego poder tomar decisiones, porque claro, al final con la cosa de en los centros base hay mucha lista de espera, en los centros base tal, atención temprana tal cual, al final no tienen ni siquiera esa primera valoración. Entonces yo creo que por lo menos agilizar el tema de una primera valoración y luego, mira, sí que tiene un desfase X en este área, pero no podemos atenderte, vale, pero la familia ya es consciente y ya puede tomar decisiones de manera precoz, porque el problema es que la familia no tiene información. Allí no sé si se hacen actividades o talleres formativos para la familia, pero aquí, que yo sepa, son escasísimos. Y cuando se hace de sectores privados y es muy difícil, mucho más difícil llegar a la familia desde un sector privado que desde un sector público. La confianza que se establece, no sé en base a qué, pero ha sido así toda la vida y si no, Verónica, corrígeme, la confianza que se establece en el sector público es muy diferente a la que se establece en el sector privado, por lo menos en España. Acá también. Entonces, si en el sector público te dicen esto, va a ser esto. Te puede decir el privado lo que quieras. Y la lástima es que aquí la terapia, el 80% de la terapia es privada. Entonces, al final nos encontramos un poco en el mundo de nadie y, bueno, pues sin tener realmente, en muchos casos, voz y voto. Cada vez tenemos más, pero hay muy poca profilaxis, yo creo. Y en atención temprana creo que debería ser fundamental. Y si realmente queremos hacer prácticas centradas en familias, cuanto antes se hagan estas prácticas, mayor se involucrarán las familias en estas prácticas de manera más precoz y más resultados tendremos al final, ¿no? Porque, bueno, yo no sé, Verónica, ahí en Valladolid se ha cambiado algo a nivel de centro base, porque aquí en Zamora estamos igual. Nada, aquí no ha cambiado nada, sigue habiendo su lista de espera, yo sigo recibiendo, también hace unas semanas recibí a peques como muy tarde, de 30 y 32 meses sin hablar, y que el pediatra no ha querido porque, bueno, pues ya hablará cuando empiece el cole o están esperando la lista de espera que sigue siendo muy larga. Claro, es que yo creo que, a ver, aunque esta clase sea más de prácticas centradas en familias, al final estamos hablando de atención temprana. Estamos hablando de atención temprana y estamos hablando de una atención temprana que no está llegando donde tiene que llegar. Por eso, las diapos del principio, que es realmente qué es la atención temprana. O sea, ¿estamos haciendo realmente atención temprana? Yo soy especialista en atención temprana y es verdad que debido a mi ámbito de actuación, que es un ámbito privado, un ámbito clínico, quizás no llego a esos grupos poblacionales que pasan primero por servicio público, pero ¿realmente se está haciendo atención temprana? O sea, ¿realmente estamos metiendo a la familia en el proceso? ¿Realmente estamos haciendo...? Porque ahora atención temprana también tiene la palabrita prevención en la definición, o sea, ¿realmente se está haciendo ese trabajo? Y ese trabajo con las familias, porque es que ya en el 2005 la atención temprana, la definición ya incluía a la familia. Y realmente yo me encuentro con que hay muchos papás que te dicen, no, vamos al centro base, vamos, dejamos al niño, está 40 minutos y le volvemos a recoger. Entonces, ¿realmente se está haciendo práctica centrada en familia y realmente se está haciendo atención temprana? Yo no sé si allí, Micaela, si allí se hacen prácticas en atención temprana, o sea, perdón, prácticas centradas en familia desde la parte privada, aunque sea metiendo a los papás en sesión, es decir, no tanto quizás haciendo atención domiciliaria, que ya me has dicho que no, pero sí a lo mejor introduciendo a los papás en sesión. Sí, pero recién ahora, como que está viendo este nuevo movida, digamos, como este nuevo metodología de trabajo, pero no es común. No es común. Claro, es que es lo que nos estamos encontrando. Yo en los centros en los que he trabajado, solamente en uno se permitía la entrada de los papás al centro. Es decir, al final yo creo que es lo que hemos estado diciendo, ¿no?
una pauta, un papel donde ponga haz esta actividad con una foto sacada de Google, que son las pautas que nos han enseñado a hacer en la carrera, porque es así. Una foto con una mamá enfrente de un niño y tenemos que hacer esto en casa 3 veces al día, como las típicas praxias que nos decían antes, ¿no? ¿Eso realmente consideramos que es enfoque naturalista? Creo que nos falta formación en enfoque naturalista. Oye, también creo que lo estamos intentando, ¿eh? No son todo cosas malas. Creo que se está intentando hacer esto y bueno, creo que lo tenemos que seguir fomentando y sobre todo intentar que esas limitaciones sean cada vez menos, ya que los beneficios están súper evidenciados. O sea, se sabe que funciona, se sabe que es mejor que la técnica tradicional, se sabe que es mejor, se sabe que los padres pueden, se sabe que la evolución es más rápida, que el tiempo de terapia se reduce. Entonces, realmente intentar quitar esas limitaciones y bueno, pues a ver si conseguimos un poquito más. No sé si queréis comentar algo más. No sé, Ismael, si quiere comentar alguna cosa, no sé si está por ahí. Si no, le preguntamos. Estoy de acuerdo con todo lo que decís. Vale, perdón, Ismael. Nada, estoy de acuerdo. Me hace falta mucho, pero bueno, en eso estamos. En que pues el aprendizaje de posgrado pues esté cada vez más vinculado a esa especificidad que se necesita en el entorno, digamos, del profesional sanitario, del profesional logopeda, y que en definitiva pues se llegue a esa profesionalización de lo que cada uno hace, ¿no? y esa especialización de lo que cada uno hace. Creo que es muy importante y todo tiene que seguir en ese ámbito, ¿no? Digamos, en el aprendizaje de posgrado, que al final lo que ya sabemos todo, que dentro de lo que es el grado se aprende lo que se aprende, pero luego se pule, ¿no? O sea, se genera como una... como pulir un poco todo lo que has hecho para luego especializarte en algo y hacerlo de una forma, digamos, adecuada, ¿no? Y Sí, que yo creo que redunde eso... pues, en lo que al final queremos, ¿no? Que es el paciente, ¿no? Realmente. Sí, yo creo que sobre todo eso, tener en cuenta que al final el paciente no es solo el paciente, que el paciente no es solo un niño de 30 meses que viene a un servicio de atención temprana, sino que hay mucho entorno alrededor y que la manera de responder del papá y la mamá y la manera de responder del educador infantil de la guardería y la manera de responder de la abuela tiene mucho que decir en cómo ese niño va a evolucionar. Justamente a mí, mira, por poner otro caso, a mí ayer me entró un peque, ¿vale? De atención temprana, una disfluencia temprana, que los papás han identificado y en la guardería también que el peque empezó a tener disfluencias y la manera de respuesta, y esto lo ha reconocido la propia guardia, ¿eh? La manera de respuesta de una de las profesionales de la guardia ha sido muy brusca ante esas disfluencias y el peque se ha cerrado en banda y no ha vuelto a decir nada desde hace 2 semanas. Entonces, cómo realmente los entornos en los que se desenvuelve el peque, sobre todo en el ámbito de la atención temprana, pueden influir tanto en la evolución de ese niño. Es decir, sí, estamos de acuerdo que el entorno familiar creo que es el principal y creo que es sobre el que tenemos que trabajar y tiene que ser la familia la que guíe el proceso, pero que sí que es verdad que tenemos que intentar también incluir a otros entornos que están trabajando con ese niño, trabajando con ese paciente y que realmente tienen que responder también de una manera adecuada y en muchas ocasiones no están formados y también es nuestro trabajo informar y formar a todos los entornos que interactúen con ese niño, ¿no? Porque a veces no te permiten la entrada, pero a veces sí. Y cuando nos permiten la entrada, creo que también de la manera más humilde posible tenemos que intentar informar y formar, por lo menos desde nuestro ámbito, para que bueno, las respuestas a los intentos comunicativos de ese peque sean lo más adecuadas posibles, ¿no? Y vayan para adelante y no para atrás, porque en el caso de este peque ha sido un retroceso increíble en 2 semanas. Hay bibliografía y hay documentación al respecto en ese sentido. Ahí tenemos a la niña esta que estuvo muchos años recluida en casa, que sus padres no la dejaron salir, cómo se comportaba, al niño de la selva, que Sí. no sé si lo tenéis en este máster,
pero realmente es para tenerlo en cuenta, porque ahí ves un poco pues, el entorno, qué es lo que es el entorno, ¿no? Y qué hace el entorno con respecto a la comunicación, y no solo a la comunicación. Evidentemente se cambian todos los atributos, tanto físicos como psíquicos de la persona, y que todo eso conlleva una serie de comportamientos y de actitudes y de lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que es importante eso. Mira, yo creo que una de las cosas que pues está haciendo bien la ALE, por ejemplo, en ese sentido, es las jornadas que se están llevando a cabo para que los pediatras, porque es uno de los puntos calientes que tenemos y que puntos calientes que queremos nosotros tener, evidentemente, pero que no está nada caliente, está muy frío, pero que hay que calentarlo. ¿Y en base a qué? En base a que seamos muchos los que apoyemos esas iniciativas que la ALE está fomentando y fundamentando, para que, en definitiva, sean los pediatras los que conozcan ya a los logopedas, y también los logopedas a los pediatras, ¿eh? Sí. También hay que decirlo. Creo que es muy importante que esa fusión y ese enlace entre unos y otros se vaya consolidando, o si no consolidando, yo no diría, porque eso yo creo que es a largo plazo, pero sí conociendo, porque, a ver, la figura del logopeda desde el punto de vista de la pediatría, ya empezamos con que no se hacen en el grado, no se hacen prácticas en pediatría. Y eso es un fallo. Yo creo que eso es un fallo tremendo. Y creo y espero que en este grado que vamos a comenzar, yo voy a impulsar eso para que se pueda hacer en pediatría. Vamos a ver si lo consigo, ¿no? Quiero conseguir tantas cosas que no sé si voy a morir en el intento. Sí, yo creo que también, aparte, nos tenemos que hacer un poquito de autocrítica nosotros mismos, porque hablamos mucho también, yo creo, de el pediatra no nos toma en consideración, el odontopediatra no nos toma en consideración, la familia no nos toma en consideración, pero nosotros les tenemos que tomar, o sea, me refiero, también nosotros tenemos que tomarles en consideración, ¿no? Igual que queremos que nos tomen en consideración, creo que también tenemos que hacer nosotros un esfuerzo formativo, porque me refiero, sabemos que del grado, ya lo has dicho tú, Ismael, salimos como salimos, tenemos que hacer luego una labor, digamos, personal de especializarnos y tomar un camino u otro, pero creo que también estamos tratando con profesionales sanitarios, y igual que es necesario que nos tomen en consideración, nosotros también tenemos que saber de qué estamos hablando. Por eso también yo creo que este tipo de jornadas que organiza Ale también están bien, porque eso, o sea, no solamente el odontopediatra tiene que tener consideración con el logopeda y saber lo que hace el logopeda, sí, bueno, el odontopediatra, pediatra, otorrino, el que sea, sino que el logopeda también tiene que ser saber hasta dónde están las competencias del otro profesional, qué técnicas utiliza, qué técnicas no utiliza, para realmente hablar un lenguaje común. Y con las familias yo creo que ocurre lo mismo. Siempre decimos, es que la familia no participa de la intervención del niño, ¿no? O que la familia no está implementando en casa, pero realmente nosotros estamos dando las estrategias y estamos capacitando de manera adecuada a esa familia, o simplemente les estamos dando un papel con una pauta y pretendiendo que sepan hacerlo porque sí. O sea que muchas veces creo que también hay que hacer un poquito de autocrítica y de decir, bueno, a lo mejor también nosotros tendríamos que mejorar nuestro papel. Yo, por ejemplo, como profesional, ¿no? Si quiero que una familia implemente, sobre todo centrándolo más en el tema de esta masterclass, si quiero que una familia implemente, a lo mejor tengo que formarme en cómo capacitar a esa familia. Porque lo hablábamos antes de la masterclass, esto también nos falla, ¿no? Nos falla el tener formación, el tener esa parte más psicológica de cómo entrar a una familia, cómo responder a una familia, ¿no? Cómo generar vínculo con una familia. Luego, es eso, queremos que tengan un papel activo en la intervención, pero tenemos que ser capaces de llegar a ellos, ¿no? Y igual con otros profesionales, queremos que nos tengan en cuenta, pero tenemos que saber cómo llegar a ellos hablando un lenguaje común, y a veces yo creo que esto también nos falta, ¿eh? Entonces, todas estas jornadas yo creo que son fundamentales para poder llegar a hablar el mismo idioma, dependiendo cada uno de su especialización, pero bueno, que todos busquemos el mismo objetivo, que al final a veces parece que cada profesional tira para un lado sin mirar en lo que hace el de al lado, y estamos todos con el mismo paciente. Entonces, bueno. Esperemos que se vayan confluyendo todas esas lagunas y al final pues no se vea nada más que un horizonte, digamos, adecuado en todos los sentidos. Eso es difícil,
porque la autocrítica, como dices tú, es muy importante. Yo no sé hasta qué punto uno se hace autocrítica, pero yo creo que eso es yo creo que es un porcentaje que habría que autoaplicarse la gran mayoría de especialistas en logopedia que hay en este país. Y que, bueno, pues es que está ahí. Es decir, también te voy a decir una cosa. La logopedia, por suerte, tiene una expansión ahora mismo muy importante. Yo no conozco ningún logopeda que no esté trabajando, o pocos lo hay, pocos hay que no estén trabajando. Con la cantidad de logopedas que han salido, porque la logopedia tiene un abanico de posibilidades terapéuticas y de especialidades importante, y todavía hay muchas que no se han profundizado, y que cuando se profundice desde el punto de vista de posgrado, por ejemplo, porque en el grado pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Se vayan especializando muchos más logopedas en ese sentido, pero todavía queda mucho por hacer, y creo que la autocrítica es muy importante, que nos paremos a reflexionar sobre qué vocabulario es el importante que hay que tener y que hay que conocer para poder estar con un pediatra, poder estar con un odontopediatra y poder hablar perfectamente de ese tipo de trastorno, de patología que puede estar generando en un paciente común. Claro, cuando eso ocurre y cuando eso se establece y se establecen esos vínculos y son buenos los vínculos, hay un feedback tanto del A como del B estupendo, y eso es bueno porque eso hace que se cree un vínculo y se cree una relación profesional. Claro, pero cuando no lo hay, se crea un desvínculo profesional, y eso no es bueno. Y eso puede estar sucediendo, por desgracia. Sí, yo creo que además el problema es que luego se llega a la generalización. Es decir, ¿cuántas veces nos han venido papás de no, es que yo ya estuve en logopedia? Pero es que no, vamos, y digo en logopedia como digo en cualquier otra profesión, ¿eh? Y yo, por ejemplo, ahora mismo que me coordino bastante con una odontopediatra, ¿no? Justo en relación a las jornadas que se van a hacer ahora. Y claro, cuando funciona, es lo que dices tú, cuando el vínculo funciona, tanto que hablamos de vínculos, es que es muy importante, cuando el vínculo interprofesional funciona, las cosas fluyen muy bien. Pero yo creo que también tenemos que partir de la base de lo que has comentado tú, de que tenemos que saber cómo hablar en función de a quién nos estemos dirigiendo. Y igual que cuando tú le emites un informe de derivación a un pediatra, tienes que emplear una terminología específica, cuando hablas con una familia tienes que emplear otra, y cuando hablas con el otorrino otra. Y yo creo que también de eso depende que nosotros, cuando salgamos del grado, sepamos y asumamos que debido a que la logopedia es tan amplia, como acabas de decir tú, que tiene un abanico tan grande, no podemos abarcarlo todo. Creo que hay que hacer ahí un poquito de reflexión de, yo soy la primera que tengo una clínica privada y que por lo tanto me llegan pacientes de 40.000 maneras y tipos y patologías, pero hay que saber, yo creo que también hasta dónde podemos llegar. Es decir, no podemos ser especialistas en todo. Y creo que de ahí también viene la autocrítica, ¿no? O sea, saber realmente si lo que estamos haciendo tiene una eficacia porque realmente tenemos formación en ello, o estamos haciendo, bueno, lo que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Entonces yo creo que de ahí también, de ese abanico tan amplio que tenemos y de esa poca obligación que hay de especialización, porque aunque la mayoría de los logopedas yo creo que ya tienen en la cabeza que es necesaria esa especialización y es necesario tomar un camino profesional u otro, en realidad nadie nos obliga a realizar esa especialización, ¿no? Y creo que también es sabio decir, no, aquí no llego, porque de esto no sé. Entonces, y yo creo que de ahí también vendrá pues que gracias a esas especializaciones, que espero que el día de mañana sean obligatorias, de verdad que lo espero, cada uno sepa de su especialidad, cada uno sepa el lenguaje que tiene que usar y con quién le tiene que usar, que yo creo que eso también es muy importante, que tenemos que ser conscientes primero tenemos que seguir, primero tenemos que empezar a generar una especialización
pero en paralelo a la, digamos, oficialidad, porque tú sabes que la odontopediatría está a 30 años y todavía no es una especialización oficial. Totalmente, O totalmente. sea que son extraoficiales, no llevan una etiqueta de oficialización. Pero bueno, hay que empezar, o hay que comenzar y por ese camino, porque como dices, o sea, la logopedia, abarcarlo todo, yo creo que, vamos, a ver, es imposible, no, se puede hacer, pero no se puede profundizar, o sea, Claro. no se puede profundizar. Y cuando no puedes profundizar, ¿qué tienes que hacer? Derivar. Eso Porque, es. porque tú llegas hasta donde llegas, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi especialización es la parte de miofuncional. A mí, que me echen lo que quieras en ese tema. Pero, por ejemplo, pues si me dices, oye, dislexia, o me dices cualquier otro tipo de patología, pues voy a estar perdido. O sea, ¿que te lo puedo tratar? Pues sí, pero no. Voy a llegar hasta donde voy a llegar. Claro, yo creo que Y también no, es y no te lo eso. voy a tratar de forma Eficaz, profunda. eso es. Yo creo que es donde tenemos que pararnos en decir, ¿realmente estamos haciendo eficacia terapéutica? O sea, realmente yo, por ejemplo, tengo dos campos muy concretos, que es miofuncional en temprana, es decir, motricidad orofacial pediátrica y atención temprana, lógicamente. Pero al final es eso, a mí me entra un caso de dislexia y se lo derivo a mi compañera, me entra un caso de una neuroadulto y se lo derivo a mi compañera, o sea, al final, porque tiene esas especializaciones, al final yo creo que sí que podemos llegar a todo porque estamos, entre comillas, legalmente capacitados con el grado, pero bueno, creo que para llegar a la eficacia terapéutica, ¿no? Hay que Claro. limitarse a cada uno su especialidad y sobre todo, y yo aquí meto otra vez el tema de las familias, y es que para tratar con familias no todos tenemos esa capacidad. Y luego ahí es donde te viene la familia, no, es que me dijeron que hiciera esto. Y dices, ay, mi madre, Es me que voy a cerrar los la ojos. familia dentro del ámbito de la logopedia, la familia entra cuando hay una discapacidad, cuando eres dependiente o cuando eres niño. O sea, imagínate el abanico Todo, tremendo que en tiene la todo, logopedia con la familia. en todo. O sea, vamos a ver, la familia es, como te digo, yo la tuve como una asignatura. Creo que es Fundamental. importantísimo el llegar a saber cómo entrar, cómo tratar, cómo dominar, cómo coordinar. O sea, imagínate los adjetivos a la familia. O sea, vamos a Sí, ver. sí, total. Eso Y yo es creo que una de las cosas que hemos dicho aquí, que para mí es la fundamental, es realmente saber cuándo realmente estamos llegando. O sea, claro que hay que saber cómo llegar, claro que tenemos que saber cómo hablarles, ¿no? Y cómo hacerlo, pero realmente ser conscientes de si estamos llegando o no, porque muchas veces nos pensamos que estamos llegando y no estamos llegando. Nosotros nos pensamos que estamos llegando, la familia nos dice, sí, 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 estamos llegando, pero la realidad de esa familia cuando salimos del entorno clínico y vemos desde la perspectiva del entorno natural lo que está ocurriendo, la realidad es que no se está llegando. Entonces, creo que es muy importante eso, el identificar cuando hay mucha, bueno, yo tengo compañeros logopedas que sí, nosotros hacemos enfoque natural y realmente sí que consideran que están haciendo enfoque natural y lo están intentando, pero en realidad no se está llegando. Entonces, es muy costoso llegar y hay que, con algunas familias, como comentaba Verónica antes, es difícil, ¿no? Porque hay familias que ponen un poco de, bueno, hasta que se establece esa relación de confianza no es sencillo, pero tenemos que saber cuándo estamos llegando, porque si nos pensamos que estamos llegando a ese entorno y no es así, nos vamos a dar contra un muro, porque no vamos a conseguir la eficacia terapéutica de la que tanto hablamos. Entonces, creo que en el tema de familias habría que hacer muchísima más formación. Sí, sí. Sí, sí. O sea, es importante la parte de psicología en la familia, la parte pedagógica en la familia. Pedagogía, psicología es muy importante, establecer vínculos en ese contexto y saber utilizar todas las palabras, todos los conceptos adecuadamente con la familia para que sea, vamos, para que juegue en tu equipo, porque al Sí. final lo que buscas es esa relación y ese juego en equipo que hace que el paciente en realidad funcione y actúe de una forma adecuada con respecto al tratamiento que le estás llevando a cabo, ¿no? Porque a la familia muchas veces es un 80% de lo que tú estás
tratando en ese paciente. O sea, Claro, al final es un lo que porcentaje buscas... muy alto en muchas ocasiones. Claro, al final lo que buscas es la adherencia terapéutica y en atención temprana la adherencia terapéutica es adherencia de la familia, porque el niño de 2 años no va a tener adherencia al tratamiento, o sea, realmente tienes que jugar con la familia y sobre todo yo creo que lo que hemos hablado antes, ¿no? Que formen parte de la toma de decisiones, porque muchas veces creo que pecamos, algunos terapeutas, ¿no? Sobre todo, yo creo que antes más que ahora, de se hacen las cosas y a la familia se le da información, pero realmente no forman parte. Los roles que hemos visto antes, Verónica, de cómo la familia ha pasado de un papel más pasivo a uno más activo, ¿no? O sea, yo todavía conozco compañeros que, bueno, pues a la familia, las 2 pautas que hemos hecho hoy en sesión, pues sí, hemos hecho muy bien el puzzle, hasta el próximo día, ¿no? O sea, realmente tenemos que asumir que la familia tiene que tomar decisiones en relación con ese paciente, porque si no las toma no vamos a conseguir esa adherencia. Entonces, también nosotros, pues igual que derivamos a un odontólogo, también tenemos que derivar que ciertas decisiones las tiene que tomar la familia sobre su hijo y tomar ese papel nosotros más de pues, acompañamiento y asesoramiento desde la parte profesional, ¿no? Pero acompañamiento desde la parte de que su dinámica familiar es su dinámica familiar y sus patrones de crianza y sus modelos de crianza son sus modelos de crianza. Entonces, bueno, es un tema muy, muy grande el de la familia. Ya lo creo. Pues muy bien. Ahora lo que vamos a pasar, con tu permiso, Ana, para Mica y Verónica, que son las 2 alumnas que tenemos, bueno, en este caso Verónica la vamos a poner también como alumna, para que haga y nos haga la votación, nos puntúe la masterclass. A ver si ahora funciona, porque la última vez que hicimos la masterclass no me funcionó la votación. A ver si ya el técnico nos lo ha arreglado bien y puede hacerlo, ¿vale? Sí, Vale. sin Y problema. con eso, pues ya, si no tienes ninguna cosa, ya finalizamos. No sé si Mica tendrá alguna cosa que añadir o querrá preguntar alguna cosita. No, muchas gracias. Fue muy útil la clase, así que muchas gracias. Lamento no haberlo llegado antes, pero lo voy a poner para ver desde el principio. Sí, lo tienes ya subido en la plataforma, o sea que ya lo puedes ver. ¿Vale? Gracias. Bien, pues os paso la Lo único, votación, ¿vale, Ismael, Mica? perdona un Dime, dime, segundo, dime, yo, Ana. si queréis poner en la plataforma, bueno, lo que le he comentado antes a Verónica, que todos los artículos y todas las referencias, si algún alumno necesita alguna de las referencias, alguno de los artículos, me lo puede pedir sin problema por el foro, aunque bueno, con las referencias lo pueden descargar de PubMed. Y esta última parte de enfoque naturalista, como habías colgado la primera parte, si, bueno, que esta segunda parte también sin problema para colgarla, esta última parte que hemos dado de más aplicación práctica. Muy bien, pues allá va la votación. ¿Se ve? Sí. Pues fíjate, ahora funciona. Sí, a mí me está